Alumnos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Hola. tardes, licenciada. Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar un tema importante, el cual nos va a servir, ¿no? En toda nuestra etapa de vida reproductiva. Hablaremos hoy sobre planificación familiar. Vamos a aprender cómo planificar nuestra familia utilizando algún método anticonceptivo, ¿bien? Para poder programar un embarazo deseado, ¿no? Entonces, acá estamos observando, pues como ustedes están viendo, a la obstetra brindando orientación y consejería a una usuaria utilizando su rotafolio, ¿no? Donde le está orientando las ventajas, desventajas, ¿no? De los diferentes métodos anticonceptivos. Pero antes de iniciar con la ponencia, entonces vamos a pasar lista ya para tener en consideración del día de hoy. A ver, aguado, está aguado, albites, albites, ancana. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Araujo, Araujo, Arucanqui. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Aroni, Aroni. Bautista, Bautista, Coyoapasa. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Castro, Cuenca. Castro. Coyo, Guamán. Bueno, ella ya no viene, creo. Ya. Curaca. Curaca. García Román. Gastelú. Jiménez. Laurente. Lopinta. Lopinta. Medina Orozco. Medina. Moquillaza Fernández. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Morón Guamán, bueno, ella tampoco ya no viene. Nieto. Buenas tardes, licenciada. Presente. Oré. Max. Oré. Buenas tardes, licenciada. Presente. Buenas tardes. Ramos. Ramos Morales. Ramos Vázquez. Buenas tardes, licenciada. Presente. Siguas. Siguas. Rojas Jayo. Zapata. Presente, licenciada. Buenas tardes. Bien. Vamos a iniciar. Entonces, con la ponencia, un momentito, voy a prender la luz.
Ya. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema importante acerca de la planificación familiar. ¿Escuchan correcto, no? ¿O hay interferencia? ¿Me escuchan bien? Sí, licenciada. Ya, entonces vamos a iniciar. Alumnos, por favor, tomen atención porque esto les va a servir en su vida diaria. Tanto esto va dirigido para los ambos sexos, tanto masculino y femenino, porque los dos somos responsables al momento de planificar nuestra familia. Bien, entonces acá estamos observando, como les decía, a una obstetra brindando orientación y consejería a una usuaria, pero luego miren la pareja cómo ellos se sienten felices porque han planificado su familia, ¿no? Y están deseando tener un hijo, pero antes de ello utilizaron métodos anticonceptivos para poder estar seguros, preparados en todos los sentidos, económicamente, psicológicamente, ¿no? Para ser ya futuros padres de familia, ¿no? Y acá estamos observando, miren, que está viendo la prueba del test de embarazo que sale positivo, están felices, ¿no? Entonces, eso queremos, que la familia esté, pues, contentos, ¿no? De haber planificado su familia. El número que ellos deseen, en el momento también que ellos deseen y que se encuentren completamente preparados, listos para formar ya una familia, ¿no? Entonces, planificación familiar es una acción ya prioritaria de la salud reproductiva, o sea, de reproducirnos, que asegura tanto al hombre y a la mujer la posibilidad de decidir en forma libre y responsable el número de hijos que uno desea tener. Así como, ¿ya? Cuando, con qué frecuencia tenerlos, o sea, el espaciamiento entre un hijo y otro hijo, ¿no? Que puede ser mayor de 2 años o 5 años. Entonces, la pareja tiene que dialogar en ese momento con qué frecuencia y cuántos hijos ellos van a tener, ¿no? Algunos planifican 2 hijos, otros 1 hijo o 3 hijos. Pero ya cuando tenemos 6 hijos, 5 hijos a más, ya es irresponsabilidad, ¿no? De la pareja. A veces no acudimos al control, ¿no? De nuestros métodos anticonceptivos, a pesar que yo tengo la cita indicada. Entonces, acá incluye también el derecho de las personas a ser informadas, ¿no? Y también a que ellos elijan libremente, ¿ya? Un método anticonceptivo para así, pues, espaciar el siguiente embarazo, ¿no? Entonces, acá la pareja es el que decide cuántos hijos van a tener y en qué momento y con qué frecuencia. Y para espaciar el hijo tiene que acudir pues la usuaria a un centro de salud que esté más cerca a casa. Puede ser a un puesto de salud, a un centro o al hospital también en estos casos, ¿no? La maternidad y paternidad responsable es un compromiso de amor y dedicación hacia nuestros hijos, que implica la creación de un ambiente propicio donde le brindemos buena salud, alimentación, vivienda, educación, ¿no? Donde ellos se van a desarrollar emocionalmente, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, los padres tienen que estar bien comprometidos en la atención, ¿no? De el nuevo ser que ellos han planificado tenerlos. Y acá estamos observando cómo se interactúa, ¿no? La familia en una reunión, por eso que debe haber bastante comunicación entre padres e hijos y también entre las parejas, ¿no? Entonces, para
ver cómo va evolucionando pues sus hijos. Acá eso es lo que se logra. Nosotros queremos que la pareja, ¿no?, planifiquen su familia, se sientan realizados y así pues tener los hijos que ellos planificaron, que ellos desearon y estar felices. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué yo tengo que acudir a planificación familiar, es decir, al consultorio, ¿no? Pues para evitar un embarazo no planificado, un embarazo no deseado. Para eso debo ir a planificación familiar. Asimismo, espaciar, como les decía, ver el intervalo entre un embarazo y el siguiente embarazo, entre un hijo y el otro hijo. Se sugiere que debe ser mayor de 2 años, ¿ya? Y en algunos casos, la familia, la pareja decide. Algunos dicen a los 5 años tendré mi siguiente hijo. Claro, cuando ellos se hayan recuperado, más que nada la mujer se haya recuperado del embarazo anterior. Y también que se encuentren ellos preparados, ¿no?, económicamente, ¿bien?, para poder concebir el siguiente hijo. ¿Qué más? Ellos deciden acá, con planificación familiar, ellos libremente deciden el número de hijos que van a tener, ¿no? Asimismo, cuando nosotros acudimos a planificación familiar, vamos a evitar un embarazo no deseado. ¿Por qué ese embarazo no deseado, no planificado? Entonces, nos va a predisponer a que dé solución con la desesperación aún se sometan a un aborto, el cual es peligroso. Entonces, con la planificación familiar vamos a disminuir las incidencias de abortos, ¿ya? Igual, vamos a prevenir las infecciones de transmisión sexual, ¿no?, como el VIH y SIDA. Entonces, luego vamos a igual disminuir la incidencia de embarazos en adolescentes. En la actualidad, el inicio de las relaciones sexuales es bien precoz. Algunos ya a los 11 años ya han experimentado sus primeras relaciones sexuales. Entonces, para eso, ¿no?, tenemos que orientar a nuestros hijos, ¿no?, adolescentes, que estén preparados para utilizar un método anticonceptivo. Pero lo mejor es que nosotros le orientemos a que ellos tienen que espaciar, ¿no?, espaciar el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Pero ya ustedes saben que a veces no siguen, ¿no?, los consejos de los padres. Entonces, como tienen el círculo de amistades, entonces eso también influye mucho. Y para ello, pues, tenemos que orientarles sobre planificación familiar, sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Los métodos anticonceptivos, ¿ya?, se van a clasificar de la siguiente manera: en métodos anticonceptivos naturales, ¿ya?, que no interviene la mano del hombre; métodos anticonceptivos de barrera, que va a impedir el ingreso, por decir, del espermatozoide hacia, ¿dónde?, hacia el canal de la vagina y se vaya por el cuello del útero y se encuentre a nivel de las trompas de falopio, ¿con quién? Con el óvulo, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues el preservativo. También los métodos anticonceptivos, ¿no?, van a ser químicos porque se utilizan sustancias químicas que son los óvulos, ¿no?, que tienen también sustancias químicas que va a hacer que impida un posible embarazo. Pues tenemos métodos anticonceptivos hormonales, ya sean por vía oral, intramuscular también, ¿ya? Y los quirúrgicos, ¿no?,
Los métodos anticonceptivos quirúrgicos, también llamados definitivos y reversibles, ¿no? Entonces acá estamos observando, miren, a la cigüeña que le quiere visitar acá a la joven y ella está que no, se rehúsa, ¿no? Y acá estamos observando también como una ruleta mágica, pero es parecido al gestograma que nos va a ayudar a identificar nuestros días fértiles de nuestro ciclo menstrual. Ustedes se recordarán cuando hablamos, ¿ya? Cuando hablamos sobre ciclo menstrual, ¿no? Donde les enseñé a reconocer cuáles son los días fértiles, ¿no? De nuestro ciclo menstrual. Los métodos anticonceptivos también van a cumplir características importantes, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus características y según eso, ¿no? Según la información que nosotros le vamos a dar a nuestras usuarias, pues ellas van a elegir el método anticonceptivo. Un método anticonceptivo debe ser seguro, ¿ya? Pero no hay ningún método anticonceptivo que sea seguro al 100%. Solo la ligadura de trompa con la vasectomía es seguro en un 99.9% en relación a los otros que no, tienen mayor margen de falla, ¿no? Debe ser eficaz, ¿no? Inmediato debe ser. Debe ser aceptable por la pareja, ¿no? Por la pareja. Pero el que decide es la mujer. Debe ser sencillo de usar, ¿ya? Debe ser reversible, quiere decir, si yo suspendo la toma o la aplicación de los métodos anticonceptivos, ¿no? Voy a salir embarazada, ¿no? A eso se dice reversible. Después, debe ser autogestionable, ¿no? Que yo sola puedo ir a solicitar mi método anticonceptivo. Entonces, acá tenemos los métodos anticonceptivos, ¿ya? Que son más seguros. Tenemos las píldoras, ¿ya? Entonces, píldoras que son combinadas, que tienen estrógeno, progesterona, vienen en diferente presentación, que ahora lo vamos a estar hablando. En un blister puede venir 28 pastillitas y en otro puede venir 21 pastillas, ¿no? Entonces, acá tenemos los inyectables, igual viene inyectables mensuales y trimestrales, ¿no? También tenemos acá los métodos anticonceptivos irreversibles, quirúrgicos, los definitivos, que es la ligadura de trompa y la vasectomía, ¿no? Entonces, también vamos a tener a la T de cobre, al dispositivo intrauterino, ¿no? Y entonces, acá. Estos son los métodos mucho más seguros. Y otros que son relativamente seguros, o sea, que no es tan recomendable, pues tenemos acá el preservativo. Ahora en la actualidad hay preservativos masculino y femenino, ¿no? Y luego tenemos el de la temperatura, ¿ya? Temperatura basal, ¿no? Entonces también no es seguro. Los óvulos tampoco es seguro. Y el método del ritmo o de la regla o del calendario no son métodos seguros. Bien, entonces acá estamos viendo, ¿no? Reconociendo cuáles son los métodos anticonceptivos más seguros y cuáles son menos seguros, ¿no? Y sus características de cada uno de ellos que ya vamos a estar mencionando. Entonces acá tenemos, ¿no? La clasificación, la presentación de todos los métodos anticonceptivos que está en los diferentes establecimientos de salud en forma gratuita. Solamente la usuaria tiene que acudir y sacar su consulta para planificación familiar y ahí está la obstetra lista para brindarle la atención que ustedes lo soliciten. Entonces acá tenemos las píldoras,
¿ya? Hormonales, que dijimos, vienen en presentación de píldoras y de inyectables, ¿no? También tenemos los preservativos masculino y femenino. La T de cobre, ¿ya? No nos olvidemos, los hormonales no solamente vienen píldoras inyectables, sino también los implantes que tenemos acá, el Norplan, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Vamos a tener, pues, a los métodos anticonceptivos definitivos, que es la ligadura de trompa y la vasectomía. Y no nos olvidemos de los métodos naturales. ¿Cuáles son? El método de la temperatura basal, el método del ritmo, ¿qué más? El método del moco cervical o Billing, ¿no? Y el método de la lactancia materna exclusiva, pero estos son exclusivas, o sea, lactancia materna está dirigida exclusivamente a nuestras puérperas, pero ella tiene que darle de lactar a su bebé, ¿no? Durante el día, durante la noche, ¿no? No darle biberones, nada, pero por un periodo de 6 meses. Debe alimentarle a base de leche materna. Y así funcionará este método como un anticonceptivo natural. Pero no es seguro. ¿Qué debemos saber de los métodos anticonceptivos? ¿Cómo se debe usar un método anticonceptivo? ¿Qué debo hacer antes de decidir, no? ¿Qué debo hacer? Acudir a recibir una orientación y consejería de los diferentes métodos anticonceptivos, donde me van a orientar cómo debo de usarlo, ¿no? Su mecanismo de acción, qué cosa va a hacer para que no se produzca un embarazo. ¿Quiénes son las candidatas a utilizar este método anticonceptivo y quiénes no? ¿Qué ventajas hay y cuáles son sus desventajas? Cada método anticonceptivo tiene, ¿no? Indicación, contraindicación, también ventajas, desventajas. Y ahora vamos a hablar, vamos a describir, ¿no? Los métodos anticonceptivos naturales. Dentro de los métodos anticonceptivos naturales, ¿no? Vamos a encontrar pues al método del ritmo, o llamado también del calendario o de la regla, ¿ya? El método de Billings o del moco cervical, el método de la temperatura basal, el método de la lactancia materna exclusiva, ¿ya? Lactancia materna y amenorrea, y también tenemos al coito interruptus. Estos métodos anticonceptivos naturales solamente se requiere hacer un estudio de la fisiología, ¿no? De nuestro ciclo menstrual. Excepto, pues, ¿de quién? De la lactancia materna, porque ella no va a menstruar, ¿no? Ni tampoco del coito interruptus, porque acá es el que va a participar el varón. Pero ahí tenemos el método del ritmo, del moco cervical, de la temperatura basal, ¿no? Acá no necesita la intervención, ¿no? De agentes que les digo, externos que van a ser administrados a nuestro organismo. No, solamente vamos a hacer un estudio de nuestro ciclo menstrual para poder identificar los días fértiles y los días no fértiles del ciclo menstrual. ¿Qué días podemos tener contacto sexual y qué días no? ¿No? Tenemos que practicar lo que es la abstinencia o usar un método anticonceptivo de barrera adicional para evitar, ¿no? Evitar un embarazo, por si estoy en mis días fértiles, ¿no? Entonces, los anticonceptivos naturales, como ya les dije, tenemos el método de la temperatura basal. Para ello, ¿qué cosa necesitamos? ¿Qué cosa debemos tener a la mano? Es mi termómetro. ¿Qué más debo tener? Una libreta donde tengo que estar anotando todos los días, ¿no? Cuánto es mi temperatura. ¿Qué más? Tenemos el método del ritmo, también llamado calendario, ¿no? Y yo tengo que registrar el primer día de mi
menstruación va a ser el primer día de mi ciclo menstrual. Entonces, el primer día yo tengo que marcar ahí cuándo me vino, ¿no? Entonces, puedo tener ciclos menstruales cortos o largos, ¿no? Pero este método del ritmo, que ahora lo vamos a estar hablando, solo está indicado para mujeres que tengan ciclos regulares, ¿no? El coito interruptus, que esto lo practica el varón, ¿ya? El método del moco cervical, ¿ya? También tenemos el método de la lactancia materna y amenorrea, ¿no? Entonces, acá solo está indicado aquellas lactantes, ¿no? Que dan exclusivamente de amamantar a su bebé, pura leche materna, ¿no? Y no debe de darle biberones ni leches maternizadas adicionales, no se debe dar. Entonces, ellas serán candidatas a utilizar este método anticonceptivo de la lactancia materna y amenorrea por un periodo de 6 meses, solo hasta los 6 meses, porque de lo contrario ya empieza tal vez a presentar ya la menstruación. Y si esto presenta la menstruación antes de los 6 meses, entonces ya no podrá utilizar este método. Tiene que utilizar otro método más seguro. Entonces ya dijimos cuáles son. A ver, ¿cuáles son los métodos naturales? Niños, ¿están despiertos? Temperatura basal. De la ¿Qué más? lactancia. Método del calendario. ¿Qué más? Método de la lactancia materna. Ya, ¿qué más? Hoy te interrumpí. Ya, El método del moco cervical. ya, muy bien. Entonces, estos son los métodos anticonceptivos naturales. Para utilizar este método anticonceptivo, ustedes tienen que acudir pues al centro de salud, donde el profesional altamente calificado les brindará la orientación, ¿no? Cómo ustedes tienen que identificar su ciclo menstrual, si son regulares, ¿no? Más que nada, mujeres que tengan ciclo menstrual regular, ellas son candidatas a utilizar este método. Pero aquellas mujeres que no tengan un ciclo menstrual regular, en el caso de método del ritmo, no podrá utilizar, ¿no? Entonces, por eso siempre deben acudir, ¿no? A su posta o centro para que reciban una orientación y consejería de acuerdo al método que ustedes elijan. Empezaremos pues a hablar acerca de la temperatura basal. Entonces, como le dije, como primer material, ¿qué cosa vamos a necesitar? Es un termómetro, luego una libreta y mi lapicero. ¿Cómo yo debo de controlar mi temperatura? Para registrar diariamente mi temperatura basal, ¿no? Debo tener en mi velador mi termómetro, mi libreta y mi lapicero. ¿Y cuándo yo debo de controlarme? Debo de controlarme la temperatura antes de hacer, o sea, antes de levantarme, de hacer algún esfuerzo, hasta de bostezar o desperezarnos, ¿no? Alzar los brazos. Antes de ello, porque al momento de ejercitar ya nosotros estamos alterando nuestra temperatura. Entonces, esto consiste en coger el termómetro y me voy a controlar vía axilar. ¿Por qué tiempo? Por 5 minutos, ¿no? Y pasado los 5 minutos, procedo a interpretar, ¿no? Cuánto está marcando la temperatura. Entonces, todos los días yo tengo que registrar, ¿no? Y graficar a la vez, ¿no? La temperatura, día por día, ¿ya? Y esto debe ser en una hoja milimetrada, ¿no? Entonces, pero para ello, por eso ustedes tienen que ser orientadas como es el control de la temperatura. En este caso, se indica este método anticonceptivo en aquellas mujeres que dispongan de tiempo, ¿no? Suficiente
porque no todas disponemos de tiempo. Tenemos que levantarnos a veces a las 5 a cocinar y dejar el almuerzo ya hecho para su familia, porque yo tengo que salir al trabajo, ¿no? Y si estoy estresada, pues va a alterar también mi temperatura, ¿no? Entonces, que yo disponga. Y otro, está indicado para aquellas mujeres que tengan un nivel de instrucción secundario, ¿no? En aquellas mujeres que son analfabetas no van a poder, pues, graficar, ni registrar, ni interpretar. Si yo trabajo en el campo, no voy a poder, pues, ¿no? Porque yo de repente salgo a las 3 de la mañana a trabajar y no voy a tener el tiempo suficiente. Entonces, o sea, hay indicación y también hay contraindicación, ¿ya? ¿Es fácil de usar? Relativamente, pero necesita una preparación por el profesional, ¿no? Ahora, ¿hay ventajas? Sí, es económica. No cuesta. Solamente me compro mi termómetro, mi libreta y mi lapicero. Nada más, ¿no? Pero hay desventaja. Que no me protege de las ITS. Que no es un método anticonceptivo 100% seguro. Tiene su margen de error. Bien. También está contraindicado utilizar este método a aquellas mujeres que sufran infecciones, ¿no? Un resfrío, infección del tracto urinario va a alterar, pues, mis signos vitales, ¿no? Entonces, no voy a poder controlar. Mucho más si yo estoy resfriada, pues mi temperatura siempre está un poco alterada, no voy a poder utilizar, ¿no? Me puedo confundir y entonces ahí puede fallar el método anticonceptivo. Luego tenemos al otro método natural, que es el método de Billings, o también llamado moco cervical, ¿no? En la cual nosotros vamos a utilizar, pues, mi calendario. Miren, acá tenemos un calendario, ¿ya? De un ciclo menstrual. ¿De cuántos días? ¿De cuántos días se están observando un ciclo menstrual? Chicos. 28 días. De 28. 28 días. Claro. Entonces, ¿en qué consiste? En que yo tengo que verificar la característica del moco cervical, ¿no? Que yo voy a, pues, va a fluir, ¿por dónde? Por mi vagina. ¿Qué característica dijimos cuando ya estamos en periodos de ovulación? Así como ustedes están viendo, tiene la característica, ¿no? Como la clara del huevo, que es filante, elástico, transparente, inoloro. Tiene esa característica. Entonces, yo debo de controlar, ¿no?, la característica de este moco cervical después que ya pasó la menstruación. Inmediatamente pues se inicia el siguiente ciclo menstrual, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver, pasado la menstruación, aún no es transparente, un poco, ¿no? Oscuro aún, y luego acá se va cortando fácilmente, no es elástico, pero ya cuando estamos próximamente al 14º día del ciclo menstrual, que estamos entrando a nuestro periodo fértil, al día de la ovulación, se torna esa característica. ¿Se recuerdan cuando yo les dije que el primer día de mi ciclo menstrual es el primer día de mi regla, ¿no? O al revés. Primer día de mi regla es el primer día de mi ciclo menstrual. ¿Cuántos días me dura la menstruación? Tenemos un parámetro, ¿no? De 3 a 5 días, ¿no? Entonces, puede ampliarse hasta 7 días, pero si eso supera, dura 10 a más días, ya no es menstruación. Tendríamos que ver ya la causa por qué se está presentando, ¿no?, el sangrado. Entonces, vamos a ver, pasado la menstruación, entonces empiezo a observar, ¿no?, la característica de este moco cervical. Pero todas no vamos a tener el tiempo, ¿cierto?, para estar observándonos la característica. Es decir,
Todas las mujeres no pueden utilizar este método anticonceptivo. También está indicado a aquellas mujeres que tengan un método, un grado de instrucción, ¿no? Nivel secundario, ¿no? Aquellas mujeres que presenten, está contraindicado, aquellas mujeres que presenten síndrome de flujo vaginal, es decir, descenso, tampoco va a poder utilizar este método porque no va a poder diferenciar. ¿Va a presentar qué cosa? Pues un flujo de repente amarillento o tal vez un flujo blanquecino como un yogur natural o de repente un flujo vaginal de color marrón o grisáceo, maloliente. Entonces no van a poder utilizar aquellas mujeres que presenten los descensos, ¿no? Entonces, igual, tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que es económica, ¿no? Otra ventaja que nosotros podemos utilizar aquellas mujeres que dispongan de tiempo y puedan observar la característica del moco cervical. Pero hay desventaja, ¿cierto? No es un método seguro, ¿ya? Otra desventaja, no nos protege de las infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Entonces, miren que no es un método seguro, ¿no? Entonces acá dice, el flujo de la mujer no siempre es igual, como ya les dije, sino que cambia en cantidad y consistencia en el transcurso del ciclo menstrual, volviéndose posteriormente, ¿no? Transparente, viscoso, como la clara del huevo, y adquiere una mayor elasticidad cuando estamos próximamente a la ovulación, ¿no? En esta se va a transformar pues en una base de método Billings para determinar los días fértiles, ¿no? Cuando estamos en días fértiles, no debemos de tener contacto sexual. Y si los tenemos, riesgo a salir embarazada en un 99%. Entonces, yo sé que estoy en mi día fértil, tengo que utilizar un método anticonceptivo de barrera. ¿Y cuál es el método anticonceptivo de barrera? En este caso, si la profesora va a tener relaciones sexuales, a pesar que ella sabe que está en días fértiles, ¿qué método podría utilizar? A ver, participen. ¿Ah? Preservativos, licenciada. Preservativo, claro que sí. Entonces, acá va a participar la pareja, ¿no? Los dos. Somos responsables, entonces utiliza tu preservativo. Entonces, y así nosotros vamos a evitar, pues, posteriormente, un embarazo no planificado, ¿no? Entonces, a veces no somos responsables, no practicamos la abstinencia, a pesar que nosotros sabemos que estamos en nuestros días fértiles. Por eso se sugiere a utilizar un método adicional de barrera. Y ahora viene el otro método, ¿ya? Natural, que es el método del ritmo, llamado también método del calendario o de la regla, o también método de Ollino-Naus, que lleva el nombre del autor quien descubrió, ¿no? Entonces, para ello se requiere hacer un estudio de nuestro ciclo menstrual. ¿Cómo es? Tengo ciclos menstruales exactos, cada 28 días, cada 30 días, o un mes me viene a los 21 días y el otro mes me viene a los 35 días o a los 28 días. O sea, no tengo un método, o sea, ciclos exactos. Entonces, en ellas, aquellas mujeres que no tengan un ciclo menstrual regular, no podrán utilizar
este método anticonceptivo, ¿ya? Llamado el método del ritmo. Entonces, este método requiere que lleves un seguimiento de tu ciclo menstrual durante unos pocos meses. Podría ser por 6 meses, hay que hacer un estudio como es mi ciclo menstrual, ¿no? Para poder determinar tu propio patrón individual de la ovulación. Entonces, ello te va a ayudar a llevar el seguimiento y así saber en qué momento estás en tus días fértiles, que nos indicará que son días peligrosos a tener contacto sexual. Y asimismo nos va a poder ayudar a identificar mis días no fértiles, días que sí podré tener contacto sexual. Entonces, ¿estamos de acuerdo? El método de ritmo solo podrán utilizar aquellas mujeres que tengan un ciclo menstrual regular, que puede ser cada 28 días o 30 días, ¿ya? ¿Cómo lo voy a utilizar? Dijimos que el primer día de mi regla es el primer día de mi ciclo menstrual. Yo puedo tener contacto sexual desde el primer día de mi menstruación, ¿ya? Hasta el 8º día, es decir, 8 días puedo tener contacto sexual, ¿ya? Y de ahí cuento 10 días donde yo no debo de tener contacto sexual. ¿Por qué? Porque ya en la fase, en el ciclo uterino, si ustedes se recuerdan, ¿ya? ¿No? Hablamos que vamos a encontrar la fase proliferativa, donde pasado la menstruación empieza a regenerarse el endometrio, ¿no? Preparándose para un posible embarazo, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede? 8 días, dice la profesora, yo puedo tener contacto sexual porque son mis días no fértiles. Luego contaré 10 días donde yo no debo de tener contacto sexual porque estoy ya en mis días fértiles, días de peligro, ¿no? Entonces, si yo quiero tener contacto sexual, utilizaré un método adicional de barrera, el preservativo. Pasado esos 10 días, entonces quedarán otros 10 días más, ¿no? Entonces, esos 10 días restantes son mis días no fértiles, que sí podré tener contacto sexual. ¿Me entendieron? Entonces, ahí, ¿no? Podré tener contacto sexual con responsabilidad y no voy a salir embarazada. Ojo, que no es 100% seguro. Hay un margen de falla entre de 100 mujeres que utilizan este método anticonceptivo, puede haber 11 embarazos. ¿Ya? Entonces, tener bastante cuidado. ¿Bien? Ahora, profesora, ¿quiénes son candidatas a utilizar? Como ya les dije, ¿en quiénes está indicado? En aquellas mujeres que tengan ciclo regular. ¿En quiénes está contraindicado? En aquellas mujeres que tengan ciclos irregulares. ¿Ya? Y la ventaja es fácil de usar, pero se requiere primeramente una capacitación por el profesional. ¿Ya? Desventaja es que no nos va a proteger de las ITS. Se dan cuenta que ningún método anticonceptivo natural nos va a proteger de las ITS. ¿Ya? Luego tenemos al método de barrera, que son los preservativos, ¿no? Entonces, acá viene el preservativo masculino y el preservativo femenino, ¿no? Entonces, ¿cómo está presentado acá el preservativo? Miren, tiene un capuchón y tiene su anillo, ¿no? Entonces, este preservativo está recubierto ¿por qué? ¿Por qué está recubierto?
es una funda de látex, ¿no? ¿Ya? Es una funda de látex que está lubricado, cuya función es que va a impedir a que salga el espermatozoide ¿hacia dónde? Hacia la cavidad vaginal. Acá se va a almacenar todo el líquido seminal con el espermatozoide, ¿no? Y miren, lo importante de este preservativo es que nos va a proteger, nos va a prevenir de una infección de transmisión sexual y del VIH y SIDA. Es el único método anticonceptivo que cumple dos funciones: previene el embarazo y previene una posible ITS. Igual el condón femenino también nos va a proteger de las ITS. Ahora, ¿cómo lo debe de usar el varón? Porque esto es para el varón, ¿no? El preservativo, para usar, tenemos que adquirir primeramente en un lugar de garantía. Y esto lo dan pues en forma gratuita en los establecimientos de salud. Al inicio nos dan 10 unidades y al mes ya me están dando 30 unidades. Y después tu cita es cada 3 meses, ¿no? Entonces van a ir ustedes bien forrados. Entonces, deben utilizar un preservativo por cada relación sexual. ¿En qué momento? ¿Cómo yo saber que el preservativo está íntegro? Pues tengo que verificar el sobre, ¿no? Que todo esté íntegro, que forme la almohadilla, ¿no? Ver también, se recomienda la fecha de vencimiento. ¿Qué más? Al momento de usar, yo debo de rasgar uno de los ángulos con la yema de mis dedos, debo romper. Y luego presiono y sale el preservativo, ¿no? Entonces, el varón debe de colocarse inmediatamente que el pene está erecto, antes que haya penetración, antes de los juegos sexuales, porque de lo contrario podría fallar, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas. Pero si yo me puse preservativo, claro que sí, te pusiste el preservativo, pero a destiempo, no en el momento correcto, ¿no? Entonces ahí pudo quedar, ¿no? Espermatozoides y entonces pudo quedar embarazada, pues, nuestra mujer, ¿no? Entonces, y ahí vienen, pues, los problemas, ¿ya? Ahora, también, una vez que ya eyaculó el varón, tiene que retirar inmediatamente el pene, porque si no, el pene se vuelve flácido y ahí se queda en la cavidad vaginal el preservativo y puede fallar el método. O sea, antes que el pene vuelva a su normalidad, tengo que retirar. Y luego debo envolver con papel higiénico al pene, lo voy a momificar y lo voy a retirar de esta manera, ¿no? Lo doblo y lo tengo que eliminar. Anteriormente era que nosotros, o sea, el varón sacaba el pene y lo tenía que retirar y amarrar. Ahora ya no, porque nos podemos contaminar también, porque en las secreciones uretrales y vaginales, ahí están las ITS, no se olviden, ¿ya? Entonces, debemos de utilizar un preservativo por cada relación sexual. Antes que haya penetración, el varón debe de colocarse. Eso, pónganse en mente, ¿ya? No después. Entonces, luego el preservativo femenino, miren, también es una funda de látex, ¿ya? Pero la diferencia es que este preservativo tiene 2 aros, en cambio el varón, mire, del varón tiene un aro, de nosotros tiene 2 aros, porque esto va a estar dentro de la cavidad vaginal y yo me puedo poner antes de tener relaciones sexuales, minutos antes todavía, ¿ya? Pero para introducirnos este preservativo igual va a ser un poco dificultoso, pero para ello se requiere también una capacitación, una orientación por el profesional, ¿no? Que está rotando pues en el consultorio de planificación familiar.
Entonces, el preservativo femenino o masculino son los únicos métodos anticonceptivos que ¿no? cumplen dos funciones. Nos protege de las ITS y de un posible embarazo. También hay indicación como contraindicación. Está indicado en aquellas mujeres que no pueden utilizar un método anticonceptivo de repente hormonal, ¿no? Como un inyectable. Entonces, pero también hay contraindicación en aquellas mujeres que son alérgicas al látex, ¿no? A los espermicidas. Entonces, no van a poder utilizar, porque esto puede irritar la vagina, entonces eso le ocasiona dolor, entonces no lo va a poder utilizar, ¿ya? Ventajas que es fácil de usar, ¿no? ¿Ya? Entonces, desventajas que no es 100% seguro. Otra ventaja, como ya les dije, nos protege de una posible infección de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos hormonales se requiere a la presencia de sustancias químicas, en este caso son ¿no? el estrógeno y progesterona que van a ir agregados a nuestro organismo y vienen en presentación de píldoras, ampollas e implantes, ¿no? Entonces, también las píldoras, como les decía, vienen en diferentes presentaciones, de 28 pastillas, el blister, otro de 21, y las píldoras del día siguiente, o píldoras de emergencia, ¿ya? Pero no es un anticonceptivo, solo es de emergencia, que previene, pues, ¿qué cosa? Un embarazo, ¿no? Entonces, acá tenemos las ampollas, ¿no? Estos inyectables vienen en diferente presentación también, trimestrales y mensuales. Y acá tenemos el implante que se coloca pues en el antebrazo, ¿no? Para ellos, sí o sí, se requiere una orientación y consejería por el profesional, donde le vamos a orientar, ¿no? Todo las características de estos métodos anticonceptivos. No todos podemos utilizar hormonas. Si yo de repente sufro de migraña, no voy a poder utilizar. ¿Por qué? Porque esto se va a acentuar más la presencia de la migraña. O si tengo varices, tampoco voy a ser candidata para ello, ¿no? Entonces, por eso, para todo método anticonceptivo, ¿ya? Uno tiene que acudir donde el profesional para que me dé las orientaciones respectivas. A ver, ya. Entonces acá tenemos los métodos anticonceptivos hormonales, ¿ya? Y vienen las píldoras, ¿no? Acá tenemos unas píldoras, ¿cuántas vienen? 21 pastillitas, ¿no? Y vienen de diferente color, ¿no? Dependiendo la marca también. Lo que da el Ministerio de Salud en forma gratuita, viene el blister de 28 pastillas y vienen de dos colores. Vienen, si no me equivoco, un poco, unas son blancas y otras son marrones, ¿no? Entonces, las blancas son las hormonas. ¿En qué momento, profesora, yo debo de tomarlas, no? Yo debo de empezar a tomar entre el primer y tercer día de mi menstruación, cuando viene de 28 días, o sea, 28 pastillitas, ¿ya? Entonces, debo fijar el horario para tomar en forma horaria. De preferencia se sugiere que lo deben de tomar en la noche para evitar de sentir los efectos secundarios como dolor de cabeza, mareos, parecido a los síntomas de un posible embarazo. Eso es al inicio. Entonces, requisito es que nosotros tenemos que fijar el horario y debemos de tomarlo todos los días a la misma hora. Si yo tomo a las 10 de la noche, pues todos los días debo de tomar a las 10 de la noche, ¿ya? ¿Y cuándo? Y debo de seguir la flecha que me está indicando, pero a veces viene enumerados del 1 al 28. Entonces,
si me vino anteayer mi menstruación y ya estoy decidida a utilizar mi método anticonceptivo, he elegido las píldoras, hoy día debo de empezar a tomarlas. ¿Ya? Cojo la primera pastillita donde dice el 1, cojo hoy día a las 10 de la noche. Mañana el número 2 y así sucesivamente. Cuando estoy entre las pastillas marrones, ya, esos contiene placebo, ¿no? Hierro. Entre el tercer o quinta pastilla me viene mi menstruación y yo debo de continuar. Terminé las marroncitas, al día siguiente debo continuar inmediatamente con el nuevo blister, pero empezando por, ¿no? En la parte posterior, dependiendo si está enumerado, cojo la pastilla 1. Pero si no, viene señalizado con la flecha. Entonces tengo que utilizar, o sea, quiero decir que con las pastillas, este blister que trae 28 pastillitas, la paciente no descansa ni un día. Así esté menstruando, tengo que continuar con mi otro blister. Si yo me olvidé un día de tomar, anoche por decir, me fui a la guardia, un ejemplo, y me olvidé de tomarlas, ¿qué hago? Llego a casa, me la tomo la que me olvidé ayer, ¿no es cierto? Y en la noche hoy día sigo lo normal. Otra alternativa, puedo tomarlas las dos juntas en la noche, pero como es sobredosis y los efectos van a ser mayores, ¿no? Entonces es mejor tomarlas en la mañana, la que me olvidé anoche, y en la noche continuar normal. Me puedo olvidar 2 días. Si me olvidé 3, 4 días, tengo que descartar. Pasará unos 5 días, por declive hormonal, te va a venir la menstruación y tienes que coger un blister nuevo. Eso es, ¿ya? Ahora, las pastillas, el blister que viene con 21 pastillitas, 21, no trae las marrones, entonces yo debo empezar a tomar al 8º día de mi menstruación. Si a la profesora le vino la menstruación el 5 de este mes, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mañana yo debo de tomar la primera pastilla. Igual tengo que fijarme, pues. Si viene enumerado, cojo la pastilla 1, mañana. ¿A qué horas? A las 10 que yo suelo tomar, ¿no? Todos los días. Entonces, terminé y al tercer, cuarto día me viene la regla. Es decir, que yo voy a descansar 7 días, ¿ya? 7 días porque no hay la fila de las marrones, 7 días. Dentro de esos 7 días me viene la regla. Cumplir los 7 días, automáticamente al 8º día yo debo de coger el otro blister, viendo pues la pastilla 1, ¿no? Y así. Bien, entonces, ahora, ¿qué me puede ocasionar? ¿Qué molestias? ¿No? Dolor de cabeza, mareo, sueño, fatiga, puede alterar el sistema nervioso también. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué hace? Es que inhibe la ovulación, ¿ya? Inhibe la ovulación. Al no haber ovulación, entonces no vamos a salir. ¿Qué cosa? Embarazadas, espesa el moco cervical también, ¿no? Entonces, de esa manera va a actuar las píldoras anticonceptivas. Profesora, ¿y la otra píldora de emergencia cómo lo debo de tomar? Estas son píldoras de emergencia, está indicado, como dice, de emergencia, en aquellas mujeres que por una emergencia se rompió el preservativo, digamos, lo tengo que tomar. O cuando hay relaciones forzadas. ¿Y en qué momento? Lo debo de tomar antes que cumpla las 72 horas. Estas píldoras a veces vienen en presentación de 2 pastillitas o de una nada más, pero yo lo debo de tomar antes de las 72 horas. ¿Ya? Una vez, y eso no, como les digo, no es anticonceptivo. Ahora,
¿En quiénes están indicadas? Como ya les dije, en aquellas mujeres de repente que han presentado alergia a los preservativos, a látex, son alérgicas, o en aquellas mujeres que no pueden utilizar un método anticonceptivo natural, entonces seré candidata, ¿no? ¿Quiénes no podrán utilizar? Aquellas mujeres que tengan problemas hepáticos o que sean hipertensas o que tengan problemas varicosos, ¿no? Ellas no podrán utilizar. O aquellas mamás que están dando de lactar, tampoco está indicado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a disminuir la producción de la leche. Entonces, es mejor que sepan ello. Ahora, ventajas es fácil de usar. Desventaja es que no nos protege de los métodos, ¿de quién? De las ITS, ¿no? Ahora, otra desventaja es que no es 100% seguro. Mira, su eficacia es en un 99%, siempre y cuando nosotros tomemos correctamente. Va a funcionar este método. Otra ventaja es que usted va a ver su menstruación, ¿ya? Si mi ciclo menstrual era irregular, te los va a regular. Si yo presentaba anemia, va a hacer que yo me mejore de anemia. ¿Por qué? Porque las últimas pastillas marrones, como yo les decía, contiene placebo, tiene hierro. Entonces eso va a hacer que nuestra mujer se recupere del grado de anemia. O sea, tiene varias ventajas, ¿ya? Y una de las desventajas, pues que no nos va a proteger de las ITS. Como ya les decía, también las píldoras pueden ser solamente que contengan progesterona, y estas píldoras que contienen progesterona solo están indicadas, ¿no? Acá dice píldora sin estrógeno, o sea, que tengan progesterona. En aquellas mamás que están dando de lactar, a ellas sí le podemos indicar estas pastillas. Pero anteriormente daba el ministerio en esta... Ahora ya no están dando estas pastillas que contienen solo progesterona, ¿no? Entonces, ahora los parches no son tan efectivos tampoco. Necesita igual, tiene las mismas ventajas, desventajas que el método anticonceptivo oral, ¿no? Entonces, la diferencia es que te vas a poner, pues, en una zona, puede ser en el glúteo, ¿no? O en el antebrazo, igual, ¿no? Entonces, para ello se requiere también una orientación y consejería, ¿no? Ahora, los inyectables. Ese es otro método anticonceptivo, ¿no? Trimestral y mensual. Trimestral que contiene solo progesterona, ¿ya? Trimestral para 3 meses. Y mensual que contiene estrógeno y progesterona. El trimestral es de larga duración porque nos va a proteger, ¿no? Por 3 meses, pero nosotros en las citas no le indicamos su próximo control a los 90 días, sino le estamos adelantando 3 días, ¿ya? ¿Dónde es la vía de administración? Vía intramuscular, ¿no? Entonces, ¿qué contiene? Como ya les dije, el trimestral contiene solo progesterona, acetato de medroxiprogesterona, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, y se debe aplicar en forma periódica de acuerdo a tu cita, ¿no? Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace este método anticonceptivo? Igual, inhibe, suprime la ovulación, ¿ya? Entonces, este método anticonceptivo es más efectivo que las píldoras, ¿ya? Entonces, ahora, una de las desventajas es que este método anticonceptivo va a haber una supresión del ciclo menstrual. Y ahí se asustan nuestras usuarias. ¿Por qué no menstruan? Otro puede haber que haya sangrado intermenstrual,
pero eso es por efecto de la hormona. Y para ello ya la obstetra le da el tratamiento para que no presente estos sangrados intermenstruales por efecto de la ampolla. Bien, ahora, como ya les dije, es efectivo. Desventaja igualito, no nos protege de las ITS. Otra ventaja es que es más efectivo que las ampollas. De 100 mujeres que utilizan este método anticonceptivo, podría haber un embarazo, ¿ya? Ahora, en relación a los inyectables mensuales, también su vía de administración es intramuscular, pero esto va a depender de la marca que nosotros vamos a utilizar. Mensual, quiere decir que nosotros nos tenemos que aplicar cada 30 días exacto nuestro inyectable. ¿Y en qué momento, profesora, yo me puedo poner el inyectable trimestral y el mensual? Bien, igual entre el primer y tercer día, la primera dosis del trimestral, ¿ya? Entonces, si a la profesora le vino la menstruación, hoy día que estamos 11, le vino el 8, ella se pudo poner el mismo día 8, el 9 o el 10, ¿no? Entonces, de los 3 primeros días, ¿bien? Entonces, y en cambio, los inyectables mensuales, yo me puedo aplicar al 8º día de mi menstruación. Por eso les digo, depende del producto. Por decir, ahí tenemos el Perlutal que se coloca en el 7º día de la regla. Pero también hay otro método anticonceptivo, ¿ya? Hay otro método anticonceptivo, Soluna, ¿ya? Que se coloca al 5º día de la regla. Solo una al primer día de la menstruación. Entonces, por eso tenemos que ver el producto, ¿ya? Y se coloca vía intramuscular. No se da masajes, no se da masaje porque ahí pierde la eficacia. Entonces, en los mensuales, la diferencia es que los efectos son parecidos a las pastillas. Claro que los trimestrales va a ocasionar más dolor de cabeza, malestar general, se vuelven más irritables, en algunos se vuelven histéricos, pero eso va a depender del estilo de vida que nosotros tengamos. Ahora, otro, de que las inyectables trimestrales, algunas usuarias se vuelven muy obesas, ¿no? También tenemos que hacer actividad física, ejercicios, ¿no? No consumir muchas harinas también. Entonces, y en cambio con los mensuales, nuestras usuarias van a ver su ciclo mensual, ¿ya? Y con ello también los efectos van a ser mínimos, pero tanto trimestral y mensual no nos protege de las ITS. Ojo, que ustedes tienen que ir cada 30 días exacto a su cita. No deben de pasarse, porque si se pasan, falla el método. A pesar que se pongan, va a fallar el método anticonceptivo. Y acá tenemos los implantes, llamado el Norplan, ¿no? Miren, antiguamente se colocaba 5 varillitas, y en donde esto contiene progesterona. Es parecido a los efectos a los inyectables trimestrales. Entonces se coloca en el antebrazo, pero para colocar este método anticonceptivo, nuestra usuaria tiene que ser evaluada. Para utilizar un método hormonal, cualquiera de ellos tiene que ser evaluada, tiene que necesitar una orientación y consejería previa, porque todas no podemos utilizar estos anticonceptivos. Bien, ¿ve? Anteriormente nos protegía por 5 años y después por 3 años. En la actualidad solamente se aplica un tubito, nada más, ¿no? Y nos protege por 1 año. Ahora, hay indicación
hay indicaciones, aquellas usuarias que pesen más de 60 kilos no podrán utilizar este método anticonceptivo o que presenten igual los mismos, como mencioné, las contraindicaciones en los inyectables trimestrales, aquellas usuarias que son hipertensas, que tengan varices, que sufran de migraña, no podrán utilizar este método anticonceptivo. Y se requiere de una cirugía menor, pues, ¿no? Y acá la colega tiene que estar altamente capacitada para que pueda insertar el Norpla, ¿ya? Luego tenemos al dispositivo intrauterino, la T de cobre, ¿no? Como ustedes están observando, ahorita vamos a pasar al dispositivo intrauterino para que ustedes vean. La T de cobre, como dice, T de cobre, tiene la forma de una T, en las alitas tiene cobre y en la cola. ¿Qué hace la T de cobre? Es que va a suprimir, va a debilitar, debilita, destruye a los espermatozoides, ¿no? Para así evitar ¿qué cosa? Se encuentren con el óvulo a nivel de la trompa de falopio, ¿ya? Entonces, la T de cobre nos va a proteger por 10 años. ¿Quiénes son las candidatas a utilizar esta T de cobre? Son aquellas usuarias que ya tienen por lo menos antecedente de aborto o tienen hijos, ¿no? En ellas está indicado. Profesora, ¿en qué momento me puedo colocar? Igual, se debe colocar con la menstruación entre el primer día o quinto día de la menstruación, pero siempre con menstruación, previa evaluación. Si yo tengo mi cuello del útero está lesionado, tiene cervicitis, no voy a poder colocarme, dependiendo pues el grado. Si es leve, tal vez que sí, ¿no? Pero si no, primeramente le tienen que tratar, ¿ya? Aquellas usuarias, está contraindicado en aquellas usuarias que presentaron o tienen antecedentes de embarazo ectópico, no se recomienda. O aquellas usuarias que practican la promiscuidad sexual, tienen diferentes parejas sexuales, también no está indicado. O que tengan una enfermedad inflamatoria pélvica, tampoco. Primeramente tienen que ser tratadas, ¿ya? ¿Por qué tiempo me protege? Me protege por 10 años. Con la T de cobre ustedes van a menstruar, pero ojo, que los días de la menstruación se puede duplicar o ampliar. Si yo menstruaba 3 días, con la T de cobre puedo menstruar 7 días o 5 días. Como aumentan los días del ciclo menstrual o de la menstruación, también va a aumentar el volumen del sangrado menstrual, ¿ya? Ahora, con la T de cobre, una de las desventajas es que incrementa la presencia del flujo vaginal, ¿no? Entonces, acá se orienta a las usuarias que deben de utilizar su método anticonceptivo, sí, pero tienen que tener mucha higiene, ¿ya? Entonces, siempre al inicio su control debe ser a los 15 días y luego al mes y luego ya va a ser cada 6 meses y posteriormente anual o cuando nuestra usuaria presente alguna molestia, ¿no? Entonces acá miren, acá tenemos la T de cobre, ¿ya? Acá están los iones, el cobre en las alitas y en la cola. Para colocar la T de cobre nosotros necesitamos instrumentales, que ahora se los voy a subir a la plataforma, ¿ya? Entonces necesitamos, pues, ¿qué cosa? Una pinza tirabala, un histerómetro que nos permite medir ¿qué cosa? La longitud del útero, o también una tijera, necesitamos un espéculo, gasa, par de guantes
¿ya? Y luego la T de cobre. Entonces, por eso, antes que le coloquen la T de cobre, la paciente tiene que ser evaluada en qué condiciones se encuentra. También en el posparto se le puede poner, pero no hay una seguridad en ello, porque lo pueden expulsar, ¿no? Cuando presenten los entuertos, o sea, esas contracciones después del parto, porque el útero se tiene que contraer, entonces hay mayor riesgo de ser expulsadas. Entonces, si no, a los 30 días después del parto se le cita a la usuaria para que le coloquen la T de cobre. Si es que ella lo elige, obviamente, ¿no? Y luego tenemos acá, pues, los métodos anticonceptivos definitivos, también llamados quirúrgicos e irreversibles, ¿no? Tenemos la ligadura de trompa para el sexo femenino y la vasectomía para el sexo masculino, ¿no? Estos métodos anticonceptivos definitivos están dirigidos para aquella pareja que ellos han completado, ¿no? El número de hijos que han planificado, ¿no? Y la edad promedio para la ligadura de trompa es a partir de los 30 años. ¿Ya? Si la usuaria tiene un solo hijo y quiere ligarse, no es recomendable. También está indicado en aquellas mujeres que tengan 2 cesáreas o ya va por la 3ª cesárea automáticamente. Le tenemos que orientar bien, ¿no? El riesgo que ella está presentando para que decida, ¿no? Por su método definitivo, es decir, por la ligadura de trompas. Para estas intervenciones tenemos que hacerle firmar el consentimiento informado para evitar problemas médico-legales o que puedan pensar que le están haciendo a presión. No, eso es voluntariamente, pero en el caso de ellas que tengan 3 cesáreas, ¿no? Es el riesgo que corre ella y tiene que pensar, pues, en el futuro de sus hijos también, ¿no? Y acá tenemos la ligadura de trompa, ¿ya? Consiste en hacer una incisión, ¿ya? A ver, vamos a volver a la primera imagen. Acá está, miren, las trompitas. Consiste en hacer una incisión por debajo del ombligo, más o menos a una 3 centímetros, y ubicará, pues, a las trompitas para seccionar, cortar y ligarlas, o sea, anudar, ¿no? Entonces, para ello se requiere, pues, una intervención, ¿no? En sala de operaciones. ¿Quién lo realiza? Lo realiza el ginecólogo también, ¿ya? Y luego, esta intervención es mucho más seguro en relación a los métodos anticonceptivos antes mencionados. Quiere decir que su eficacia de la ligadura de trompa va a ser en un 99.9%. ¿Ya? ¿Y cuál es su función? ¿Qué va a hacer? Es que va a impedir, ¿no? La unión del espermatozoide con el óvulo. Impide que ingrese, ¿quién? ¿No? El espermatozoide. Pondrá una barrera. Entonces, eso es su mecanismo de acción. Ahora, nuestra usuaria a veces tiene miedo a hacerse la ligadura de trompa. ¿Por qué? Porque ellos dicen, me duele, he escuchado que les duele demasiado la cabeza y que no menstruan. Es falso, porque con la ligadura de trompas tú vas a menstruar normal. Vas a tener el mismo deseo sexual. No baja la libido, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, el dolor de cabeza debe ser por otras causas. Hay que ver la causa, el por qué. Ahora, nuestra paciente tendrá que quedarse hospitalizada por 24 horas para observarle. Como es una cirugía mayor, entonces necesita ser observada nuestra puérpera. Se puede hacer a las 24 horas después que
dio la luz por vía vaginal o transcesárea, en el momento de la cesárea, en el caso pues de las cesariadas anteriores, como les estaba explicando, le pueden hacer en el momento de la cesárea también la ligadura de trompa. Entonces, cuando el parto es por vía vaginal, ella se hará a las 24 horas. Y si no, les dan también a los 30 días para que pueda acudir y solicitar su ligadura de trompa. Necesitamos pues un control estricto. Al 7º día tendrá que venir a su control para que le retiren los puntos, ¿no? Y luego vendrá al mes para ver cómo ella se va recuperando después de la intervención. La vasectomía, como ya les dije, esto va dirigido para el sexo masculino. También está indicado en aquellos varones que ya han completado, ¿no?, el número de hijos planificados. Y ellos libremente solicitan su vasectomía y tienen que firmar pues el consentimiento informado. La vasectomía se hace con bisturí y sin bisturí. Puede ser ambulatorio, ¿no? Entonces, y es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el varón va a estar solamente en observación, ¿ya? 2 horas después de la intervención. Entonces, es una cirugía que consiste en realizar una incisión en los conductos deferentes. Acá está el conducto, miren. Acá, este es el testículo, ¿ya? Y acá está el conducto deferente de donde va a transportar este conducto deferente a ¿quiénes? A los espermatozoides que van a ir pues ahí juntamente con el líquido seminal, ¿no? Entonces, estos conductos son los que van a ser seccionados y luego, ¿no?, anudados, ¿no? Entonces, esta intervención lo hacen con bisturí, sin bisturí. ¿Quién lo realiza? El urólogo y también el ginecólogo, ¿no?, que está capacitado para estas intervenciones. Entonces, el varón va a estar en observación por un periodo de 2 horas, ¿no? Es mucho con anestesia local, este es local, en cambio para nuestras mujeres es con anestesia a veces raquidia, ¿ya? Pero se requiere la presencia pues de todo el equipo. Entonces acá estamos observando al conducto deferente, ¿ves? Acá necesitaron una incisión y acá no, solamente es sin bisturí. Bueno, eso lo utiliza, ya lo realiza, como les digo, el ginecólogo. Ahora, en el caso de los varones, cuando se va a retirar del establecimiento, porque él se puede ir caminando, no hay ningún problema, pero si no, ya la ambulancia le llevamos a su casa, ¿no?, del paciente. Entonces, es más sencillo. Le orientamos también las señales de alarma por si él presentara dolor intenso o tal vez fiebre, tiene que acudir inmediatamente por emergencia. Otra sugerencia, también le vamos a dar 30 preservativos acá al paciente. ¿Por qué? Porque con la vasectomía no va a disminuir la libido. Él podrá tener contacto sexual a la semana o a los 5 días después de la intervención, no hay ningún problema. Pero sí va a haber un problema, pues, de repente marital. ¿Por qué? Porque acá en el conducto, ¿ya?, pudo quedar algunos espermatozoides. Entonces, si él no utiliza preservativo al tener relaciones sexuales, puede embarazar a su pareja. Y ahí, por eso dicen ellos, pero si yo me ligué, o sea, me hice mi vasectomía, ¿cómo va a salir embarazada? Es que no utilizó el preservativo. Entonces, le decimos a él que durante los 30 días post vasectomía debe utilizar su preservativo porque quedan ahí rezagos de los espermatozoides. Y entonces, para evitar, ¿no?, un embarazo, es mejor que utilice. Luego, a los 30 días, le hacen el dosaje de espermatograma, ¿no?, donde el varón va a eyacular pues en un tubo de ensayo. Ya ahí el especialista verificará si aún hay espermatozoides en ese líquido seminal.
¿no? Y si aún tiene, le vamos a seguir dando 30 preservativos. Y eso es por 3 meses. Hasta que ya identifiquen que no hay, ¿no?, en el líquido seminal espermatozoides. Estos 2 métodos anticonceptivos son los métodos anticonceptivos más seguros, con una eficacia del 99.9%. Y ya saben que está indicado para aquellas parejas que ya cumplieron, ¿no?, con el acuerdo que tuvieron en planificar el número de hijos deseados. Recuerden que ningún método anticonceptivo es 100% seguro, efectivo, ¿no? Solo el preservativo va a cumplir 2 funciones. Nos va a proteger de un posible embarazo y también de una infección de transmisión sexual. Y se debe usar un preservativo por cada relación sexual. Y no nos debemos de poner doble preservativo, ¿ya? Entonces, asimismo, no usar doble anticonceptivo. Inyectable o pastilla, no puedo combinar. Pero sí lo puedo combinar un método de barrera, o sea, método anticonceptivo natural, ¿no? Y con el de barrera, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, ¿qué dijimos? Planificación familiar es la libre decisión que va a tomar la pareja en determinar cuántos hijos van a tener, ¿no? Donde le darán todas las necesidades al hijo. ¿Y cuáles son? Y para planificar mi familia tengo que decidir un método anticonceptivo que puede ser de barrera, puede ser hormonales, químicos, ¿no? También puede ser naturales o los métodos anticonceptivos mecánicos, que es el uso de la T de cobre, los quirúrgicos, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos, para así evitar, ¿no?, un posible aborto. Asimismo, disminuir también la incidencia de aborto, ¿no? Y si yo, a pesar de ello, planifiqué mi familia y no puedo salir embarazada, entonces ya tengo que acudir al ginecólogo, ¿no?, que es especialista en infertilidad, para que me haga, pues, ¿no?, mi estudio tanto a ambos, ¿no?, a la pareja, para posteriormente de repente va a ser un embarazo in vitro, ¿no? Entonces, eso, se sugiere, se recomienda que antes de elegir un método anticonceptivo hormonal, ¿no?, debo acudir al consultorio de planificación, donde estará la obstetra, ¿no?, preparada para brindarle la orientación y consejería de los métodos anticonceptivos, y así ustedes puedan planificar su familia. Gracias por prestarme la atención, y ahora tenemos 20 minutos para hacer algunas aclaraciones con respecto al tema. Les escucho ahora, alumnos. Acá me Licenciada, si una mujer tiene quistes, ¿puedo utilizar métodos hormonales también? Sí, píldoras. Las píldoras sí, pero inyectables no. El trimestral en especial. Acá, ¿qué cosa? Analí Rojas Jayo, ¿qué pasó el condón? No entiendo. ¿El condón qué? ¿El condón Miss qué? No entendí. ¿Qué quieres que te explique acerca del condón? Rojas Jayo. El condón es una funda de látex, justo acá está, miren, en la canastita, nos está mirando. Es una funda de látex que viene en presentación para sexo masculino y femenino. La diferencia del condón masculino y femenino es que el condón masculino
tiene un anillo y el condón femenino tiene 2 anillos. Entonces, y cumplen la misma función, ¿ya? Que va a evitar que salga el espermatozoide hacia el exterior, hacia el canal de la vagina, ambos. Ahora, el preservativo masculino lo debe de utilizar el varón apenas que el pene está erecto, antes que haya penetración. Bien, ahora en el sexo femenino nosotros nos podemos colocar este preservativo, lo podemos tener hasta media hora antes de tener relaciones sexuales, porque se va a adaptar a la longitud de la vagina. Es un poquito dificultoso para podernos colocar, pero para utilizar este preservativo femenino, ustedes, la usuaria que elija, tiene que acudir al establecimiento de salud para que la obstetra le enseñe, ¿no? Cómo debe de colocarse. Igual, para después de tener contacto sexual, en el caso del varón, ¿no? Si se puso su preservativo, antes que el pene vuelva a su normalidad, yo debo de retirar, ¿ya? Tiene que retirar y luego debe envolver con papel, lo va a momificar y luego le va a traccionar y de tal manera, ¿no? Ya no le va a anudar, sino simplemente lo envuelve y lo descarta, ¿ya? Y en el caso de la mujer, pues nosotros, igual el varón no va a retirarnos, sino nosotras vamos a retirar el preservativo, ¿no? Es el único método anticonceptivo que cumple 2 funciones. Evita un posible embarazo y evita las ITS, VIH y SIDA. Acá me pregunta Zapata, me dice, ¿todos los inyectables provocan ¿qué dice? Irregularidad? ¿Irregularidad de qué? ¿De la menstruación? ¿A eso te refieres, Zapata? Sí, licenciada. Ya. Los inyectables mensuales no ocasionan trastornos menstruales, ¿ya? En cambio, el inyectable trimestral hace que las usuarias presenten amenorrea en un buen porcentaje, en un 80%. Y el otro porcentaje hace que menstruen normal o presenten pequeños sangrados durante el periodo. Pero para ello se requiere que acudan al consultorio para darle su tratamiento respectivo. Ahí ya la obstetra les va a indicar. Sí, dime. Licenciado, pero por ejemplo, yo uso la mensual, pero pasa que, por ejemplo, el año es como que se divide. 3 meses me hace arreglar y 3 meses no me hace arreglar. Te has Y así hecho, pago. ya, ahora, cuando presentemos ello, tenemos que sacar una consulta a ginecología para que el ginecólogo te haga una ecografía, verifique cómo están tus ovarios. Es una sugerencia para descartar un posible, la presencia de quiste de ovario, ¿no? Que eso podría ocasionar estos trastornos de la menstruación. Porque a mí sí me dijeron que tenía, pero que estaban pequeños. Por eso tienes que, de repente, ahora que estás utilizando y no sé qué tiempo te has hecho esa ecografía, tendrías que hacerte un control para que luego el médico dé el tratamiento respectivo. Porque el quiste de ovario es lo que ocasiona estos trastornos, estas alteraciones del ciclo menstrual. Otra pregunta, a ver, vamos. Está interesante, ¿no? A ver qué dice. Licenciada, ¿para el retiro de la T de cobre también tiene que ser con la regla? Sí. Para colocarse la T de cobre tenemos que estar con la regla. Y para retirarnos la T de cobre igualmente tenemos que estar con la T de cobre. ¿Por qué? Porque el cuellito del útero se entreabre y entonces eso va a facilitar, ¿no? Extraer la T de cobre. Y para ello también se requiere
los instrumentales, ¿no? A ver, pues, Zapata, ok, ya, nadie más. ¿Qué dice? Pasa si no, ¿qué pasa si no le encuentran el hilo? Se puede, ¿no? Se puede incrustar la T de cobre, pero cuando sucede eso, la usuaria presenta dolor intenso a nivel del bajo vientre. Entonces, tenemos que sacar, pues, hacer una interconsulta a ginecología para que le saquen una ecografía y verifiquen la T de cobre. Se puede incrustar y para ello, para retirar, vamos a necesitar una pinza de Nova, ¿no? Y con eso retiramos. De acuerdo como nos describa, ¿no? La imagen de la ecografía. ¿Y qué dice licenciada? Tomó asistencia. A mí no me llamó. ¿Quién eres? Aroni, sí. Aroni, estás enamorada, creo, Aroni. A ver. Aroni. Y si estás has entrado tarde, pero si estás. Licenciada, buenas noches. Aguado, entré media hora tarde porque mi internet estaba demasiado lento. Aguado. ¿Quién más? A ver, en orden, en orden. Muy buenas tardes, Jiménez Guaroto. Jiménez, ¿dónde paras tú, Jiménez? ¿Tienes faltas, hija? García Román. García Román, también tienes faltas. ¿Qué pasa? ¿Están faltando al Zoom, ah? Mis, Buenas tardes, yo licenciada entro Bastelú. un poco tarde y ya yo no le pregunto si Max, ¿quién asistencia o no. eres? ¿Oré? Si estás con presente, ya. ¿Quién más? Licenciada Bastelú Cárdenas. Buenas tardes. Gastelú. Has entrado muy tarde. Te has perdido lo más importante. Licenciada, Ya. buenas tardes. Siguas, igual has llegado tarde. Rojas, Jayo. Y, ¿qué es? Ramos Vázquez, sí está, ¿no? Ya, listo. ¿Quién más? Araujo Medina. Ya. Licenciada, quería hacerle una consulta. Bautista llegó. Bautista Córdoba. Licenciada, disculpe, Curaca Ramos. Curaca. ¿Quién más? Castro. Castro. Y Bautista no ha venido. Albites. Nada. Ya. A ver, ¿qué pasó? Ya nos queda poquitos minutos. Licenciada, una consulta. Dime. Quería preguntarle sobre el implante anticonceptivo. Si una lactante se lo pone, ¿habría algún cambio con respecto a lo que es la lactancia? O sea, No, ¿algún no. efecto? No. No varía. No varía. Ah, ok, licenciada. ¿Y se lo puede Pero para colocar en eso- cualquier momento o...? A los 30 días después del parto se indica, de preferencia. No, O- ya después de haber pasado meses, por ejemplo, sí puede ir normal al hospital. y ya, colocarse. pero claro, te van a solicitar, pues, de repente un test de embarazo, una ecografía para estar segura que no estás embarazada. Ok. Sí, porque tenemos que tener algo que nos acredite que usted no está embarazada, ¿no? Entonces ahí ya la colega de repente te puede ciclar, o sea, darte anticonceptivos orales por un mes y luego ya regresarías con la menstruación. O ella lo puede decidir, si sale todo negativo, te puede colocar también tu implante. Ya, licenciada, gracias. Interesante, ¿no? El tema. Bien, chicos. ¿Hay más preguntas? ¿O ya damos por terminado? Faltas escasos 9 minutos.
Les dejo para que estudien para su examen de hoy. Mañana ustedes van a estar dando su examen de salud materna. Bien, no se olviden de entrar a la plataforma, ¿ya? Y marcar su asistencia, porque luego ahora yo voy a estar verificando las asistencias. Nos estamos viendo hasta la próxima clase. Ya saben, a planificar su familia antes de tener relaciones sexuales, ¿ya? A ser más responsables. Los varones, usar su preservativo, ¿bien? Antes que haya penetración, ya saben. Max, ¿y quién más está? ¿Quién más es? Ay, acá hay dos varones. Juan. Ahí está, a ver, Gastelú y Oré. ¿Quién más? Son dos, ¿no? Dos varones. Siempre estar preparados para la guerra, chicos. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. Cuídense, no bajar la guardia. Miren que se está incrementando los casos de COVID. Siempre con su mascarilla. Licenciada, el lavado de examen es manos. mañana, ¿verdad? ¿Cómo? Me dice, ¿qué pasó? Jiménez. Bien, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la próxima clase. Nos vemos, licenciada. Vemos, licenciada.